En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso por nombre, puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac, y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: Temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melsar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melsar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. Vamos al libro de Daniel. Vamos a leer del capítulo 1, del versículo 1 al versículo 20. Vamos a empezar una serie acerca de este libro, de este joven varón de Dios que Dios usó y que sigue usando para la bendición de muchas vidas.
Y podemos ver que a lo largo de este libro Dios nos deja ver su buena voluntad para el hombre y nos deja ver que no importa la edad, sino que lo que Él busca son corazones, lo que Él busca es disposición del hombre o mujer para poder usar esas vidas. Vamos a darle lectura al versículo 1, Daniel 1:1, dice la palabra de Dios. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Belsasar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos des legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto, y aprobó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba alegrías. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó. Los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrónomos que habían en todo el reino. Es un libro muy interesante, hermanos. El libro de Daniel habla muchas cosas. Pudiéramos ver también como un libro de aventuras. Muchos lo ven como un libro de aventuras de 4 jóvenes, que si vemos cómo pasaban de una prueba a otra, de una aventura a otra. Pero sobre todo, hermanos, podemos ver cómo Dios respalda la vida de estos jóvenes, porque veía la fidelidad de ellos. Y Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y también podemos ver a través de este libro cómo Dios le muestra el futuro a Daniel, cómo Dios le deja ver sus planes. Este es un joven
que conoció los secretos de Dios. Un joven que conoció los secretos de Dios, y vamos a ver por qué los conoció. Y que sea Dios el que nos muestre, que nos hable, y a través de esta vida de Daniel nos motive a buscarle más. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, aquí estamos, Dios, esperando el consejo de tu palabra esta mañana, Señor. Esperando, amado Dios, que tú hables a nuestra vida a través de la vida de estos 4 jóvenes y sobre todo de Daniel, amado Dios. Padre, podemos ver que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, Dios. Padre, que este Dios que utilizó la vida de estos 4 jóvenes puede utilizar nuestra vida también hoy. Padre, danos un corazón para entender, Señor, tus verdades. Abre nuestra mente, Señor. Y también pon el querer como el hacer en cada uno de los que entendamos hoy cosas, amado Dios. Háblanos, por favor, Señor, porque es mucha nuestra necesidad de conocer tus planes, tus instrucciones, tus ideas para nuestra vida, Señor. Para cada día poder caminar delante de ti, para cada día ser guiados por tu Santo Espíritu, amado Dios. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Pues ya les decía, es un libro muy bendecido. Y podemos ver a través de esta lectura ciertas cosas que Dios nos marca, que Dios puede usar en este tiempo para bendecirnos y para motivarnos. Y cómo Dios no necesariamente espera que una vida sea madura, sino que Dios usa a un joven, a un adulto, a un anciano, según sea su voluntad. Vemos cómo Daniel fue uno de los jóvenes que fue deportado de Jerusalén a Babilonia. Cuando este rey, Nabucodonosor, llegó, vació Jerusalén, la conquistó y se llevó cosas, se llevó los utensilios que usaban en la casa de Dios, pero también se llevó a jóvenes, que el rey le dijo a su jefe de su guardia que se llevara hijos de Israel, y no hijos cualquiera, no hijos que no tuvieran ciertas características, no, les dijo, llévate del linaje real de los príncipes. Y fíjate que me llamaba mucho una palabra en el versículo 4 que decía, muchachos, en quienes no hubiese tacha alguna. Y esto, hermanos, se estaba refiriendo a jovencitos entre 12 y 14 años. Jóvenes, adolescentes que tuvieran esa edad. Porque el rey sabía una cosa, estos jóvenes van a servir en mi palacio. Estos jóvenes con una buena preparación van a ser muy útiles. Y así fue como tomó esta decisión de llevarse a este grupo de jóvenes. Esta historia fue allá por los años 604 antes de Jesucristo. Y fíjate, el nombre de Daniel es muy interesante su significado. Dios es mi juez. Qué hermoso sería, ¿no? Que tu nombre o mi nombre significara eso. Por eso te digo que tiene muchas cosas que nos pueden bendecir. Un libro de aventuras de 4 amigos que conocían a Dios y que a través de esta tribulación los llevó a confiar mucho más en Él. Podemos ver del capítulo 1 al capítulo 6 cómo narra las cosas que sucedieron a estos 4 amigos. Podemos ver cómo Dios usó a Daniel en un sueño que tuvo el rey, cómo Dios le describió también lo que significaba la estatua que había venido a la mente del rey, o aquel árbol gigante que Dios le mostraba al rey también. ¿O te acuerdas cuando el hijo de este rey sacó los utensilios que se habían llevado, de los cuales está hablando aquí, y los sacó para una fiesta pagana y se los dio a todos los comensales, a todos sus amigos, y enseguida apareció una escritura la cual no pudieron descifrar hasta que llegó Daniel? Este era un joven que se guiaba por la voz de Dios, un joven que conoció todos los secretos de Dios de ese tiempo y del tiempo posterior, aún de nuestros tiempos, porque es un libro que anticipa el futuro. No es fácil de leer
el libro de Daniel. Trae muchos símbolos, muchas profecías que muchas veces no entendemos, pero que si con un estudio detallado, con un esfuerzo que se haga, podemos conocer, así como Daniel conoció los secretos de Dios, podemos conocerlos también tú y yo. Acontecimientos que sucedieron, muchos ya pasaron y otros que están sucediendo y otros que van a suceder. Una vida muy asombrosa, la vida de Daniel. Era un joven de la alta sociedad, mas sin embargo eso no importó para que era cautivo por este rey que conquistó Jerusalén y se lo llevaron a servir a la tierra de Babilonia. Solo tenía entre 12 y 14 años. Un adolescente. Estos 4 jóvenes eran adolescentes, pero habían sido elegidos para servir en el palacio del rey. Pero tenían que pasar por cierta capacitación. O sea, no podemos dejar de mirar que estos muchachos fueron elegidos, pero también tuvieron una preparación. También tuvieron un tiempo para prepararse para servir en casa del rey. ¿Cuánto tiempo tenían que estar, hermanos? 3 años tenían que prepararse. Entonces, si tenían entre 12 y 14 años, pudieran tener 17 o 15 años cuando estaban sirviendo al rey. Eran unos jovencitos, pero a través de esta vida de estos jóvenes podemos ver cómo los planes de Dios se llevaron a cabo. Cómo Dios habló a través de estas vidas a todo un pueblo, a todo un reinado, a mucha gente, y no únicamente para mostrarles lo que estaba sucediendo en esos momentos, sino también para mostrarles el futuro. Daniel conoció a Dios de tal manera que Dios no le escondió nada de lo que iba a suceder posteriormente, de lo que estaba sucediendo con este rey. Dios le mostró sus planes que tenía para el reino de Babilonia. Pero pudiéramos preguntarnos, hermanos, ¿Dios qué vio en Daniel que le mostró sus planes? ¿Qué vio en un jovencito de 12 a 14 años? Que para muchos es la edad más difícil que pudiera venir a la vida del ser humano. De la edad de 12 a 14 a 17 años, pongamos. Cuando muchas veces el adolescente, el niño que está pasando a ser adolescente y el adolescente que está pasando a ser joven, muchas veces no sabe ni lo que busca, ni lo que quiere. Mas sin embargo, Daniel sí sabía lo que quería. Mas sin embargo, Daniel conocía a Dios de una manera muy cercana, muy íntima. Había escuchado de Dios y quería servir a Dios. Y no importaba la condición, no importaba la situación por la cual estuviera pasando, él tenía muy en claro aquel Dios, que era su Dios. Vemos cómo el rey da la orden que se criase, fíjate, que los criase 3 años. O sea, ni siquiera dice que los capacitaran, no, que los criase. ¿Por qué? Porque estaban en edad de crianza. Niños que estaban pasando a la etapa siguiente y adolescentes que también estaban pasando a ser jóvenes. Que los criase 3 años para que cuando estos terminaran de criarse, se presentaran delante del rey. No nada más iban estos 4 jóvenes, Los escritores dicen que alrededor de 2,000 jóvenes eran los que tenían esta preparación. Son los que se llevaron de Jerusalén. Y en medio de todos estos jóvenes, el versículo 8 dice que Daniel propuso en su corazón que no contaminarse. Imagínate un grupo de jóvenes, cientos de jóvenes de la misma edad, cientos de jóvenes con la misma inquietud. Muchos no sabían ni por qué estaban ahí, muchos no sabían ni para qué los tenían, pero al ver lo que les iba a suceder, la capacitación que iban a tener, los privilegios que iban a disfrutar, comida del rey, vino de probablemente unas instalaciones muy bonitas, todo lo mejor para estos jóvenes se los estaban proporcionando, con un propósito, que fueran útiles para él. Y Daniel, ahí en medio de estos jóvenes, propuso en su corazón no contaminarse. En otras palabras, propuso en su corazón tener una consagración a Dios
En medio de esos tiempos malos, Daniel se propuso en su corazón consagrarse a Dios, no contaminarse con esto que les estaban queriendo dar. ¿Por qué? Porque él conocía a Dios, porque él sabía quién era Dios y él sabía lo que le agradaba a Dios y quería mantenerse limpio delante de ese Dios que había creído, quería mantenerse íntegro delante de ese Dios, y él sabía que si participaba de estos alimentos pudiera romper esa comunión que tenía con Dios. Una decisión muy difícil, una decisión que tomó al ver la situación, pero una decisión que influyó en otros también, porque sus amigos Sadrach, Mesach y Abednego también tomaron esa decisión. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué ellos tomaron también la decisión? ¿Te acuerdas de aquellos 4 que bajaron al enfermo delante de Jesús? ¿Qué dice la Escritura? Jesús, al ver la fe de ellos, ¿qué? Sanó al enfermo. Este joven, estos otros 3 jóvenes, al mirar la fe de Daniel, al mirar la confianza que tenía Daniel en Dios, fueron contagiados. Siempre decimos que las decisiones personales pues nada más afectan al que las toma, pero podemos ver cómo al ver la fe que tenía Daniel en la presencia de Dios, en la persona de Dios, sus amigos fueron contagiados. Y hoy en la actualidad, hermano, a veces conocemos de jóvenes que son muy reservados, son muy tranquilos, pero cuando llegan a una escuela, cuando llegan a un lugar, empiezan a ver el ambiente de los demás, empiezan a ver cómo se comportan y los jala esa situación, los atrae esa situación. ¿Qué tanto tu vida como joven, como varón, como hermana está contagiando a los demás? ¿Qué tanto tus decisiones que tomas pueden influir en la vida de los demás? Estos se propusieron también conservar su corazón puro para ese Dios al cual servía Daniel. Estos 3 jóvenes dijeron, bueno, pues vamos a seguir tu ejemplo. Veían la seguridad de Daniel, veían que en él no titubeó cuando tomó esta decisión. Y sabían una cosa, ellos estaban arriesgando su vida, estaban arriesgando sus vidas también, pero pensaron que valían la pena porque conocían a Dios de una o de otra manera. Esto no fue fácil, no fue una decisión sencilla de no contaminarse con todo lo que el rey les estaba mandando. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Requería fe y valor para tomar esta decisión. Pero él sabía una cosa, que Dios era más grande que el rey que estaba mandando a que los alimentara de esta manera. Daniel tenía una comunión íntima con Dios y sabía a qué Dios se había acercado. Mira lo que dice el Salmo 25, 14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. ¿Y qué dice? Y a ellos hará conocer las cosas ocultas. Daniel tenía una comunión íntima con Dios. Por eso tomó esta decisión. Pensó que Dios lo iba a mantener, que Dios lo iba a sostener en medio de estas pruebas. Y aquí la palabra dice que Dios revela sus secretos. ¿Quién? A los que le temen, a los que confían en Él. Ejemplos tú puedes encontrar muchos a través de la Escritura. Puedes ver cómo Dios mostraba los planes a Abraham que tenía para muchas cosas. Cómo Dios le decía a Moisés todo lo que tenía que hacer con el pueblo, sus leyes que tenía que transmitirle. Cómo usaba la vida de Isaías para hablar al pueblo, la vida de Jeremías, o para buscar la sabiduría en los escritos de Salomón. Cómo Dios lo usaba. ¿Por qué? Porque confiaban en Él. Tenían una comunión íntima con Él. Y pudiéramos pensar, pues sí, pero ellos a lo mejor no tenían las mismas luchas que tenemos nosotros, los mismos tropiezos que luego tenemos nosotros, las mismas incredulidades que llegan a nuestra vida. No las tenían ellos. Ellos las tenían igual que tú y que yo, y a lo mejor mucho más. Nada más que ellos buscaban una cosa, deseaban una cosa: tener corazones puros, consagración, consagrar sus vidas a Dios. Fíjate, un ejemplo muy precioso
en la vida de David. Aun cuando acababa de pecar, aun cuando le acababa de declarar su pecado a Dios, le había pedido perdón a Dios, le había pedido esa restauración a Dios. ¿Y sabes lo que más anhelaba? Ahí en el Salmo 51, versículo 10, decía: crea en mí un corazón puro. Y acababa de confesar su pecado. Dios acababa de descubrir su pecado y él con sus labios en el capítulo 51 le estaba confesando su pecado, pero le estaba pidiendo también su misericordia. Y en el versículo 10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Y qué dice? Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Porque sabía una cosa, y él mismo lo había confesado: más era mejor caer en manos de Dios que caer en manos del ser humano. Podemos mirar esta petición en alguien que había fallado. Por eso Daniel le decía que había propuesto en su corazón no contaminarse. Y era una orden del rey. Y el jefe que le estaba comunicando estas cosas, él sabía que el rey podía mandar a matar a estos 4 jóvenes y podía mandar a matar al jefe que había recibido la orden. Mas con todo y eso, Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Una decisión que afectaría toda su vida. Una decisión a esta edad que afectaría toda la vida de Daniel. Y Dios quiere que hoy los jóvenes tomen decisiones. Tomen esa decisión que Dios les está marcando para que pueda dirigir toda su vida delante de ese Dios que todo lo puede. Él rehusó no contaminar su vida, su cuerpo, con algo que rompiera su comunión con Dios. Tomó esta decisión muy importante para él. ¿Y sabes por qué? Aún arriesgando su vida, él sabía y valoraba más la comunión que tenía con Dios que cualquier otro. Él valoraba mucho más esa comunión íntima que tenía con Dios, porque sabía que cuando él estaba con su Dios, él le decía todo lo que él sentía, todo lo que le pasaba, y Dios le contestaba, y Dios estaba con él. Entonces, al tomar esta decisión, tendría que vivir de forma diferente a todos esos jóvenes que estaban con él, a todas esas personas que habitaban esa ciudad. Él tendría que pararse por la verdad. Él sabía una cosa: Dios va a respaldar mi decisión. Dios va a hacer la diferencia en esta decisión que yo estoy tomando, porque yo conozco a Dios. No era muy fácil, pero sin embargo, Él lo hizo. Y Dios quiere hoy que se levanten ministerios jóvenes que se paren por la verdad, jóvenes que ahí en sus escuelas se paren por la verdad, jóvenes que ahí en su colonia se paren por esa verdad. Y Dios quiere usar sus vidas. Esta decisión tendría que ser una forma de vida de hoy en adelante en la vida de Daniel. Esta decisión quiere Dios también que la tomen los jóvenes, para que sea una forma de vida, para que la decisión que tú llegues a tomar tiene que ir de la mano la confianza en Dios. Tu confianza en Dios, tu conocimiento de Dios, tu comunión con Dios debe de ir de la mano. El decir y el hacer tienen que ir juntos. No es por postergar las decisiones, no es pues después, más adelante, nada más que termine esto, nada más que termine aquello. No, Dios quiere que tú tomes decisiones. Así como lo hizo Daniel. Así como Daniel tomó esta decisión en medio de una prueba muy grande, porque a este rey ni él lo conocía, pero sí sabía que Dios le iba a dar la victoria en esta prueba. Fíjate cómo afectó esta decisión de estos 4 varones. Sabían una cosa: si Dios respalda lo que vamos a hacer, Él con seguridad nos va a dar un testimonio grande delante de esta gente. Él con seguridad va a usar nuestras vidas, porque ellos sabían que esta confianza que tenían en Dios, Dios iba a respaldar. Por lo tanto, Daniel solicitó que no lo obligaran a tomar esta comida, a tomar estos alimentos. Él sabía que el alimento que más necesitaba era el que viene de lo alto, que el alimento más importante lo tenía su Dios, y sabía que se mudaba. Ahora, no se puso
a discutir abiertamente, como algunos podemos caer en que muchas veces nos encontramos alguna persona o algún joven y queremos que a fuerza entienda las cosas que nosotros sabemos, o queremos a fuerza imponer la verdad. Daniel no lo hizo así. Fíjate, él primero confió en Dios y enseguida le comunicó al jefe lo que quería hacer. Pero antes, en el versículo 9 dice, y puso Dios a Daniel en gracia. Fíjate, antes de que entablara la plática con este jefe que les había puesto el rey, Dios ya había puesto en gracia. Se lo habían pedido, no se lo habían pedido estos jóvenes, Dios estaba haciendo su parte. ¿Y sabes por qué? Porque los jóvenes estaban confiando en Dios, y Dios estaba haciendo lo que a él correspondía. ¿Cómo? Poniendo en gracia y en buena voluntad con el jefe de los enemigos. No estaba entrando en una controversia, no, le estaba poniendo en gracia y en buena voluntad. O sea, estaba siendo agradable a los ojos de aquel soldado, de aquel jefe. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Este jefe sabía lo que su rey era capaz. Este jefe no conocía a Dios, mas sin embargo Dios había puesto en gracia a Daniel delante de él. Entonces, ya que habían entablado esta conversación, ya que habían entrado en detalles, al ver cómo Dios había dado firmeza en las palabras de Daniel, su firmeza también afectó a este jefe. Y fue tal su fe que esta persona no pudo resistir, que esta persona no pudo decir no a lo que se le estaba pidiendo. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel: Ananías, Misael y Azarías. A este jefe que estaba sobre Daniel fue directamente a ellos. Daniel fue directo con el encargado. Pudieron haber dicho: pues mira, los amigos de Daniel y el mismo Daniel, ¿sabes qué? Mejor vámonos arriba a la cabeza, vamos a pedirle al rey que nos permita no comer esto. No, hermanos, ellos entendían una cosa: la autoridad que Dios ha puesto sobre nuestras vidas, a esa tenemos que consultar, a esa tenemos que responder, a ella tenemos que platicarle lo que nosotros pensamos. No se brincaron esa autoridad, fueron directamente con esta y hablaron con él, directo con el encargado. En el versículo 12 le dice: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbres a comer y agua a beber. Fíjate la sabiduría de este joven adolescente, porque su palabra va con mucha sabiduría. Dice: ok, mira, vamos a hacer este plan. No te voy a arriesgar a ti, no voy a arriesgar tu vida. Haz una prueba a corto plazo. Yo sé que si esto no funciona, pues volvemos a la instrucción que tú tienes. No estaba arriesgando a la gente, no estaba poniendo en riesgo a nadie, porque bien pudo decir: pues a lo largo de los 3 años, si no ves respuesta, pues bueno, ni modo, yo me hago responsable delante del rey. Pero no. Él sabía que en corto tiempo Dios le iba a responder, porque conocía a Dios, porque sabía que Dios se había acercado. Dice: compara luego, en el versículo 13, compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Sabiduría pura de lo alto en este adolescente, en este jovencito, que dice: vamos a ver resultados inmediatos, porque al Dios que queremos servir, Él va a dar resultados inmediatos. Dice: si no, pues nos ponemos en tus manos, haz de nosotros como bien te parezca, haz de nosotros como tú quieras. ¿Cuál fue el resultado de esto, Dios? Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. La gracia que Dios le había dado delante de su autoridad, ahí estaba. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y en el versículo 15
Se cumplieron los 10 días y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Dios respaldando la vida de estos 4 jóvenes. Como hoy puede respaldar la vida de aquel que tome su decisión. Como hoy quiere usar la vida de muchos de nuestros adolescentes, de muchos de nuestros jóvenes que se encuentran. Como resultado de todo esto, en el versículo 16, fíjate, así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. Este jefe salió ganando también. Se llevaba, yo creo que para su familia, la gran comida que el rey les daba, el vino que les daba, y con esta decisión, pues también salió ganando. Entonces, podemos ver cómo los que viven en comunión con Dios, Dios les da gracia y también les da entendimiento, conocer sus secretos. Sus secretos, esos secretos que a veces nos cuesta mucho entender. Oiga, hermano, ¿por qué yo no entiendo esto? ¿Por qué yo no entiendo aquello? ¿Cómo está tu comunión con Dios? Dios usa la vida de estos jóvenes. En el versículo 17, a estos 4 muchachos, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Imagínate 4 jóvenes entre 14 y 17 años después de terminar esta capacitación, estos estudios. Dice que Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Pero ¿sabes una cosa? Daniel, que había sido el principal instrumento para motivar a estos jóvenes, aún le dio más cosas. Dice, tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Porque el libro de Daniel está escrito por él, y él es el que descifró los sueños, las visiones que vinieron al rey. Y a él le mostró el futuro. A este joven le dio, aparte del conocimiento, aparte de la inteligencia en las letras, de la mucha sabiduría en la ciencia, también tuvo visión y sueños. También sabía descifrar una visión o un sueño. Era muy bendecido de parte de Dios. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Dios había dado muchos dones a estos jóvenes. Ahora la prueba final estaba delante de ellos. Se había cumplido el tiempo de la capacitación. Tenían que verse cara a cara con el rey. Ahí el rey iba a tomar la decisión final. Ahí el rey tendría que dar el dictamen final para la suerte de estos jóvenes. Ellos sabían lo que Dios había hecho en sus vidas. Ellos sabían la confianza que tenían en Dios y por lo tanto, ¿tú crees que se pusieron nerviosos delante del rey? ¿Tú crees que iban con incertidumbre? ¿Tú crees que iban quebrándose los dedos o temblando? No, ellos sabían una cosa, tenían de su lado aquel que todo lo puede. Conocían al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en el versículo 19 dice, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey. Imagínate todo el grupo de jóvenes que estaba esperando la entrevista con el rey. Toda la inquietud que tenían cada uno de estos jóvenes, y todos de la misma edad. Todos de la misma edad y muchos ya habían cambiado su físico. Pero ahí estaban estos 4 jóvenes mostrando la sabiduría del alto. Esa sabiduría que solamente Dios la puede dar. ¿Y qué pasa? Dejaron sorprendidos aún al mismo rey. Dice que entre todos estos muchachos que llegaron a este examen final, no fueron hallados otros como estos 4. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos. En todo asunto, en el versículo 20, de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores. Y no solamente de estos jóvenes, de los magos y astrólogos que había en todo su reino. Él consultaba muy frecuentemente a los magos, a los astrólogos que había en todo su reino.
Él los consultaba muy frecuentemente, tenían reuniones y él sabía la capacidad de cada uno de ellos. Y cuando se entrevista con estos 4 jóvenes, se queda sorprendido. 10 veces mejores que todos estos. 10 veces mejores que personas a lo mejor ya grandes en edad, con mucha experiencia, que muchas veces habían dado los resultados que el rey quería, mas cuando llega con estos jóvenes, se queda sorprendido. Se queda sorprendido y no encuentra otros igual a estos. ¿Qué hizo? Los puso en lugares privilegiados. El Hijo de Dios, el que conoce a Dios, el que se consagra a Dios, Dios no lo ha llamado para ser uno más del grupo. No. Y en el ámbito que tú te muevas, ya sea en tu trabajo, ya sea en tu escuela, Dios no te ha llamado como uno más, te ha llamado como cabeza. Te ha llamado para hacer la diferencia entre los demás. Porque tienes de tu lado al Dios que todo lo puede, al Dios que sabe toda cosa que puede afectar la vida de este mundo. Él fue el que formó el mundo. No conocerá lo que necesita tu alrededor, tu capacidad para usarla. Daniel dice que propuso en su corazón. A la edad de 14 a 17 años, imagínate, 14 años, Daniel sabía en qué Dios había confiado. Tenía una comunión, un grado de comunión muy íntima con Dios. ¿Cómo es tu consagración, joven? ¿Cómo es tu consagración, hermana, delante de Dios? ¿Cómo está tu vida delante de Dios? ¿Conoces los secretos de Dios? ¿Realmente los planes de Dios para tu propia vida? Al Dios que tú estás sirviendo, al Dios que alabas. Y lo conoces a tal grado que lo das a conocer ahí donde tú te mueves. Aún los jovencitos de secundaria, aún los jóvenes de preparatoria. La clave de todo esto, la vida de Daniel para conocer los secretos de Dios, era la comunión que tenía. La comunión íntima con Él. Por eso la gran pregunta, hermano, ¿qué comunión tienes con Dios? ¿Cómo son tus tiempos de adoración a Dios? ¿Cuáles son las decisiones que tú tomas cuando te ves en una prueba como la de estos jóvenes? En medio de un pueblo diferente a ellos, costumbres diferentes, todo un grupo de adolescentes que muchos de ellos lo único que querían era estar delante de ese rey. Daniel lo que quería era agradar a Dios, que Dios usara su vida. ¿Tú qué deseas en estos tiempos que te están tocando vivir? ¿Tú qué deseas en la etapa de tu vida que hoy tienes? Adolescente, joven, ya persona madura, o muchos de nosotros que ya nos acercamos a la tercera edad. ¿Realmente qué estás queriendo? No, pues es que ya para nosotros ya no es el llamado. Dios es el mismo. Dios es el mismo y puede usar a un joven de 14 años y puede usar a un varón, a una mujer de 60. Y para todos tiene una encomienda a Dios, tiene un propósito, porque Dios nos ha llamado a ser la luz de esta tierra y la sal de este mundo. Pero hay un conocimiento de Dios en cada uno, en ti. Si viniera la prueba así como vino en la vida de Daniel, ¿tomarías esa decisión para ponerte del lado de Dios? Piénsalo, hermano, medítalo y digámosle a Dios: Señor, ¿cómo está mi vida delante de ti? Y más, ¿cómo está mi consagración delante de ti? ¿Tenemos una comunión muy íntima o es muy superficial? Padre, en el nombre de Jesús, hoy nos pones ejemplo de un joven adolescente que influyó en otros 3 jóvenes, amado Dios. Padre, y ellos llegaron a esta decisión porque conocían a qué Dios habían servido sus padres, a qué Dios les habían enseñado sus padres. Y esa decisión que estaban tomando estos jovencitos iba a repercutir para toda su vida, hermano. Hoy permítenos tomar este ejemplo, hermano. Hoy permítenos, Señor, aunque ya no somos jóvenes, muchos de los que estamos aquí, Señor, poder tomar decisiones que influyan en la vida de los demás. Pero sobre todo, amado Dios, consagrar nuestras vidas a tal grado, Señor, que valoremos esa comunión que tenemos contigo, Dios. Padre, pero asimismo te rogamos, Señor, que nos dejes ver tu reino en la vida de los
adolescentes que se encuentran en esta iglesia, de los jóvenes que están hoy escuchando tu palabra, Señor. Padre, porque Daniel era un hombre de carne y hueso, porque Daniel era un hombre que a esta edad había escuchado de ti, sabía de ti, no había tomado sus decisiones, no había arriesgado su vida de tal manera que dependía de la decisión que él tomara. Padre, hoy llévanos a tener una comunión contigo, Señor, muy cercana a Dios, donde nos permitas ver primero los tiempos que están pasando alrededor nuestro, que están sucediendo alrededor nuestro, amado Dios. Padre, para estar apercibidos de lo que tú quieres hacer posteriormente, Señor. Padre, ayúdanos, amado Dios. Queremos conocer a ese Dios que conoció a Daniel. Queremos sentirnos en las manos de ese Dios tan amoroso, tan misericordioso y tan poderoso para respaldar las vidas. Padre, en este lugar hay muchos jóvenes, Señor Dios. Yo te ruego que sea tu Santo Espíritu, Señor, tomando estas vidas. Que sea tu Santo Espíritu, amado Dios, poniendo el querer como el hacer. Que ya no pospongan sus decisiones, Señor, sino que pongan en su corazón, como Daniel, no contaminarse, Señor. Padre, porque un día, así como Daniel estuvo enfrente de este rey, todos estos jóvenes y aún los que estamos aquí, Señor, vamos a estar delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, guíanos y guarda nuestro corazón y nuestra mente, Señor, y ayúdanos a conocerte cada día más y más, Señor. Ven, Jesús.
se cambió mi vida. Ahora Padre, y no dudamos que puedes cambiar la vida de este grupo de jóvenes que se encuentra en este lugar, Señor. Y lo quieres hacer, amado Dios. Padre, solo llévalos a tomar las decisiones correctas, Señor, las decisiones adecuadas, Señor. A tomar decisiones a corto, a largo y a mediano plazo, Señor, para que ellos puedan ver que realmente, Señor, puede ser que los está llamando, Señor. Padre, que en verdad, amado Dios, ellos puedan conocerte a ti, Señor, puedan tener una comunión contigo, Señor. Padre, puedan ver, Señor, que sus vidas son muy útiles en tus manos, pero que pueden ser muy inútiles en la vida del mundo, Señor. Padre, tómalos, por favor, Señor. Tómalos, Señor, y llévalos a querer como el hacer, amado Dios. Ayúdales en sus luchas, en sus pruebas, Señor, en sus incredulidades, Señor. Sé tú mostrándoles el camino, sé tú mostrando, Señor, que tú estás con ellos, Dios. Padre, ahí en la lucha más difícil que tengan hoy en día, Señor, déjales ver tu gracia, Señor. Déjales ver tu misericordia, Señor. Padre, porque tú eres real, Señor. Padre, porque al Dios que conocemos, Señor, es el mismo que salvó a Daniel, es el mismo que usó a Daniel, y es el mismo que le mostró, Señor, lo que iba a suceder en el futuro, Señor. Dales gracia en la vida de estos jóvenes, Señor. Padre, porque cómo pudieran influir, Señor, en la vida de los demás las decisiones que ellos tomen, Señor. Padre, cómo pudieran contagiar al que está sentado a su lado, Señor. Úsalo, Señor, por favor, Señor. Padre, porque esto que nos dejas ver a través de la vida de estos 4 jóvenes, Señor, no es una fantasía, aunque pareciera, Señor. Fue una realidad, Señor. Usaste sus vidas, Señor, conforme a tu misericordia, Señor, conforme a tu gracia, a tu bondad, Señor. Padre, y eran jóvenes como los que hoy se encuentran aquí, Señor. Padre, que sea tu Santo Espíritu, Señor, motivándolos a buscarte cada día más. Que sea tu Santo Espíritu atrayéndolos, Dios. Gracias por sus vidas, Señor. Gracias por la vida de cada joven, Señor, que hoy nos acompaña, Señor. Padre, sé tú con ellos, Dios. No sabemos, Señor, sus luchas, sus pruebas, pero tú sí las conoces, amado Dios. Y puedes ayudarles a salir de ellas. Y puedes, Señor, levantarte testimonios grandes como el de estos jóvenes. Padre, puedes hacerlo hoy en día, Señor. En medio de esta generación que ha tocado vivir, Señor, levántate testimonios en estas vidas, Padre. En el nombre de Jesús. Padre, a los que ya no somos jóvenes, Dios, guárdanos, ayúdanos, Señor, a seguir caminando delante de ti, Señor. Padre, y podamos ver la gloria en este grupo de jóvenes que está, Padre. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.